Bueno, entonces, como decía recién, vamos a ver el tratamiento de la hipertensión. ¿Mm? Vamos a ver, dice acá, página 281. ¿Cómo se trata la hipertensión? Bueno, lo primero que hay que hacer, digamos, cuando una persona se le detecta que tiene hipertensión, ¿se acuerdan que habíamos visto el mapa? Cómo se podía diagnosticar, cuáles eran los valores normales, todas esas cosas. ¿Mm? Lo primero que hay que hacer, y eso después perpetuarlo, todo el resto de la vida de esa persona, ¿m? Son lo que se denominan las medidas higiénico-dietéticas. Y acá les dice bien clarito, llevar una alimentación baja en grasas y sal. Recuerden que la sal es el enemigo más temido, digamos, de la hipertensión. Reducir el peso excesivo en el caso de que la persona tenga sobrepeso. Comenzar un programa de ejercicio físico regular. Aprender a controlar el estrés. Son todas cosas que empeoran la hipertensión. Obviamente, dejar de fumar, moderar o suprimir el consumo de alcohol. ¿Mm? Todas estas cosas son lo que se denominan las medidas higiénico-dietéticas. Dependiendo el grado de hipertensión, ¿se acuerdan que la hipertensión habíamos visto que tenía grados? Estas actitudes, digamos, pueden llegar a solucionar el problema. Pero en algún momento siempre, y lamentablemente, la hipertensión va a continuar o se va a empeorar. ¿Por qué? Porque es lo que venimos hablando desde el momento en que empezamos a hablar de este tema. Las arterias por el proceso normal de envejecimiento, van a ir sufriendo un deterioro que van a terminar achicándose, achicando su calibre, y que obviamente eso va a repercutir en lo que era el diámetro, el calibre de los vasos, que cuando disminuía el calibre de los vasos era una de las cosas, uno de los motivos por los cuales se producía la hipertensión. Si bien la hipertensión quizás estaba más relacionada con el aumento de volumen, más que con la disminución del calibre de los vasos, porque yo puedo tener el calibre de los vasos disminuido, pero si no tengo un aumento de volumen, es como que si yo tengo tapada la cañería, por decirlo de alguna manera, pero abro poquito la canilla, no va a haber tanto inconveniente. Pero siempre va a haber algún inconveniente. Bien. Estrategias farmacológicas, que es un poco lo que a nosotros nos interesa un poquitito, porque obviamente es desde la farmacia. Dice, la intervención farmacológica en el tratamiento de la hipertensión arterial debe estar orientada a disminuir las cifras tensionales a valores en los cuales no se comprometa la perfusión orgánica, se preserve o restablezca la adecuada función de los órganos vitales como cerebro, riñón, corazón, vasos sanguíneos, además de proporcionar al paciente una mejoría en la calidad de vida y ser accesible al presupuesto de la mayoría. Resulta muy difícil reunir los requisitos del antihipertensivo ideal y por ello que existen tantos fármacos antihipertensivos. Yo creo que esto es verdad, el reunir todos los requisitos que necesitaría un fármaco para que sea más que nada
por la adherencia al tratamiento, porque si nosotros pensamos que una persona que es hipertensa y tiene que tomar un medicamento, lo tiene que tomar de por vida. Y obviamente, si yo le doy un medicamento extremadamente caro, no sé hasta qué punto lo va a seguir, lo va a seguir, lo va a continuar. Nosotros tenemos que pensar en todo el mundo, no únicamente en los que tienen OSDE o algunas de las otras. Pero bueno, es de vital importancia enfatizar en el tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial, no suple el tratamiento no farmacológico, sino que cuando se requiere siempre debe prescribirse además de la modificación de los factores de riesgo, estilos de vida y dieta del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Con modificar o sea, lo higiénico dietético no alcanza. Con los fármacos solos no alcanza tampoco. Hay que hacer las dos cosas. No es porque yo me tomo la pastillita para la presión, me puedo comer 1 kilo de papas fritas resaladas. No, hay que hacer las dos cosas. Después, o sea, vamos a ver que con las patologías más importantes, vamos a ver que en casi todas, básicamente la modificación de estas medidas higiénico-dietéticas van a acompañar el tratamiento farmacológico y que no se deben abandonar en ninguna situación. Vamos a ver que en varias patologías va a ocurrir esto. Es como que se van de la mano, necesitan una de la otra. Con el fármaco solo no hacemos nada, con la modificación de las medidas higiénico-dietéticas no hacemos nada, sino que la cosa va en conjunto. Vamos a ver también que con todo lo que es cardiovascular, también el ejercicio es importante. O sea, evitar el sedentarismo y todas las cosas. Después cuando veamos diabetes van a ver que, pero esto lo vimos en cardiovascular. Acá también. Y en términos muy generales, se consideran 4 grandes acciones terminales mediante las cuales los diversos fármacos antihipertensivos producen su efecto de disminución de la tensión arterial. Disminución del volumen circulante. Disminución del tono simpático adrenérgico, vasodilatadores y efectos combinados. Y acá, obviamente, todos estos efectos vuelven otra vez a salir de esa famosa formulita que vimos al principio. Disminución del volumen circulante. Cuando hablábamos de cuando aumentaba el volumen, lo primero que yo trato de hacer es disminuir el volumen para que baje la presión. Disminución del tono simpático adrenérgico. Ahí estaba del otro lado de la ecuación, cuando tengo que disminuir la frecuencia cardíaca. Vasodilatadores, porque con esto logro que obviamente a la disminución del calibre del vaso lo aumento, o sea, hago que sea más grande el calibre, la sangre que va a circular por adentro obviamente va a ir más tranquila, por decirlo de alguna manera. Y algunos efectos combinados que hacen algunas de estas cosas. Acá les quiero hacer una aclaración con respecto al tratamiento que se utiliza en forma más frecuente. Está enfocado en la disminución del volumen y en la disminución del tono simpático adrenérgico. Los vasodilatadores se usan poco, muy poco les diría, y prácticamente se usan en las situaciones en las cuales están contraindicados los fármacos que se utilizan para la disminución del volumen. Y pueden llegar a estar contraindicados, por ejemplo, en el embarazo. Tanto en el embarazo, o sea, tanto una mujer
que es hipertensa, que se embaraza, como en la hipertensión del embarazo, que es la preeclampsia. En este caso, no se utilizan los fármacos comunes, porque están contraindicados, sobre todo en el embarazo, y se utilizan fármacos vasodilatadores. Esto de la preeclampsia y la eclampsia lo vamos a ver el año que viene, pero bueno, sepan que existe este problema, y en el cual están contraindicados precisamente los fármacos que se utilizan. Bien, acá obviamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona está siempre metido en el medio, pero bueno, vamos a ir directamente a los fármacos. En el tratamiento de primera línea de la hipertensión arterial se utilizan 3 grupos de fármacos: los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueantes beta, e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECA, inhibidores enzima convertidora de angiotensina, que ahí es donde está metido, mejor dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los bloqueadores de los canales de calcio se consideran de primera elección solo en poblaciones específicas, por ejemplo en africanos o en pacientes de edad avanzada. ¿Qué es esto de los bloqueadores de los canales de calcio? Acá quiero hacer una aclaración porque los nombra acá y se van a encontrar que en alguna circunstancia también les pueden llegar a verlos. Los canales de calcio no son otra cosa que una especie de canales, el nombre lo dice, canales que permiten el paso del calcio hacia el interior o el exterior de la célula. Este paso de calcio hacia el interior o hacia el exterior me va a cambiar la electricidad que tiene esa membrana celular, lo que va a permitir que se polarice o se despolarice, por decirlo de alguna manera, y que produzca una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a terminar produciendo lo que se denomina la contracción de la célula del corazón. Y obviamente, no solamente la célula del corazón, sino que también las celulitas del músculo liso de las arterias, y que va a permitir la vasoconstricción o la vasodilatación. En el caso de las células de los vasos sanguíneos, va al impedir, digamos, que estas celulitas de la capa muscular de las arterias se contraiga, va a terminar produciendo en forma secundaria, por decirlo de alguna manera, una especie de vasodilatación. Pero vamos a ir a los más importantes, a los que más se están utilizando, y porque, como les dice bien clarito acá, son en poblaciones específicas, en cosas más, no de todos los días, digamos. Los diuréticos, diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, se han utilizado como tratamiento hipertensivo de primera línea y están especialmente indicados en los pacientes de edad avanzada. A dosis baja producen pocos efectos adversos, pero a dosis altas pueden producir una variedad de efectos metabólicos indeseados, sobre todo depresión de potasio. Ahora después vamos a ver qué significan esas cosas. Disminución de la tolerancia a la glucosa, latidos ectópicos ventriculares e impotencia. Se deben evitar en la gota. Estos efectos se pueden reducir manteniendo la dosis lo más bajo posible. Dosis superiores no reducen más la hipertensión.
Y después les habla que, bueno, las tiazidas son baratas, y cuando se administran en combinación pueden aumentar la eficacia de muchos otros tipos de antihipertensivos. ¿Qué es lo que, a ver, lo que decíamos, vamos a tratar de explicar un poco este párrafo que por ahí tiene cosas un poco complejas, pero hidroclorotiazida, el diurético que más se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. A dosis baja no hay problemas, o tiene muy poquitos efectos adversos. Es económica, con lo cual, obviamente, ya tenemos 2 puntos que nos harían elegir este tipo de fármacos. Después también les habla que a dosis altas empiezan a aparecer efectos adversos que pueden ser medio complicados, que aumentar la dosis no va a mejorar la hipertensión. O sea, no quiere decir que porque le doy una dosis más alta va a ser mayor efecto antihipertensivo. Y el problema es que sí van a empezar a aparecer estos efectos metabólicos, como por ejemplo la intolerancia a la glucosa, motivo por el cual los diuréticos prácticamente están contraindicados en los pacientes con diabetes. Se deben evitar en la gota, cuando una persona tiene gota, porque ustedes piensen que los diuréticos actúan a nivel renal. A nivel renal van a permitir, en realidad, o sea, el mecanismo por el cual actúan es permitir la eliminación de determinadas sustancias e impedir la eliminación de otras sustancias. En el caso del tratamiento de la hipertensión, va a aumentar la eliminación de sodio. El sodio ya sabemos que es el enemigo número 1 de la hipertensión. Pero junto con el sodio se va a ir el potasio. El potasio, yo ya sé que no lo puedo eliminar porque lo necesito también para la contracción cardíaca. Y a su vez también me va a impedir, así como me eliminaba una de las cosas que yo quería que se eliminara, pero también me eliminaba una cosa que yo no quiero que me elimine. También me va a impedir que se elimine el ácido úrico, que es el problema de las personas que tienen gota. Entonces, no es que yo voy a ver, tengo hipertensión, voy y me tomo un diurético. No, hay que tener todo este tipo de cosas en vista. Uno no puede decir, me tomé la presión y voy, a ver, ¿qué fármaco para la hipertensión me recomendás? No, se dan cuenta por qué hay que, el que decide el tratamiento, con qué tipo de fármaco, siempre tiene que ser el médico. Y esto lo digo, o sea, independientemente por las anécdotas que contaba el otro día Marianela, y alguien más había contado otra anécdota, yo no le puedo, no le puedo recomendar ningún tipo de fármaco, y precisamente por esto, porque yo no sé si el paciente tiene, perdón, aparte de la hipertensión, puedo saberlo porque le tomé la presión, pero no sé si no tiene gota, no sé si no tiene diabetes, le puedo recomendar uno y después no va a continuar el tratamiento porque porque produce impotencia. Son todas cosas que desde la farmacia, yo siempre en este y en muchos de los casos digo, la mejor recomendación precisamente es no recomendar nada, o recomendar que vayan al médico, básicamente. Pero bueno, dice, los bloqueadores beta-adrenérgicos o beta-bloqueantes, como el atenolol, son eficaces en todos los grados de hipertensión y son especialmente útiles en la angina,
¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en la angina de pecho? Y después de un infarto de miocardio. Deben evitarse en el asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el bloqueo cardíaco. Fíjense que acá también, acá nos dice que los bloqueantes adrenérgicos, los beta bloqueantes, me sirven para todos los grados de hipertensión, pero tengo que ver que la persona no tenga ni asma, ni EPOC, ni tenga un bloqueo cardíaco. Un bloqueo cardíaco significa que, ¿se acuerdan que habíamos visto que el corazón tenía como una especie de sistema nervioso propio? Bueno, que era el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y después las ramas de las de His. Bueno, esas ramitas de las de His a veces se chiflan, como que se dejan de transmitir los impulsos y eso es un bloqueo cardíaco y otras cosas. Bien, entonces, vuelvo a repetir, ojo, o sea, yo no sé cuál es todo el problema que tiene la persona. Dice, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril. Enalapril, piripipril, titilipril, hay unos cuantos de priles, pero el más conocido es el enalapril, que por lo general viene de 5 miligramos, 10 miligramos. Dice, son eficaces y bien tolerados por muchos pacientes. Se pueden administrar en insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, nefropatía diabética, pero deben evitarse en caso de enfermedad vascular renal y en la gestación. El efecto adverso más frecuente es la tos seca y persistente. Los IECA, como les decía, el enalapril es el fármaco que quizás que más se usa, precisamente por la poca frecuencia de efectos adversos que tiene, y no solamente la poca frecuencia que tiene de efectos adversos, sino la tolerancia o no tolerancia de estos efectos adversos. El efecto adverso más importante es una tos seca y persistente, que pica la garganta, tos, seca. Es muy frecuente, incluso a veces limita el tratamiento. Porque ustedes piensen cuando tienen un poquito de tos y empieza a molestar la garganta y empieza a picar y pica y pica y pica y pica. Bueno, esto es obviamente un motivo en el cual la persona va a dejar y va a tratar, no va a querer tomar más eso porque le molesta, porque molesta. Bloqueadores de canales de calcio del grupo de la dihidropiridina, como la nifedipina, útiles únicamente en la hipertensión sistólica aislada. Después acá les habla de la emergencia hipertensiva y de la hipertensión en la gestación. Esto lo vamos a dejar para la próxima reunión. A ver, que por acá había, no sé si están saludando. Están saludando. A ver, buen día. Mañana omeprazol y adentro, jaja. Bien, ¿alguna duda con lo que vimos hasta ahora recién? Hola, profe, buen día. Hola, dime. Escucha. ¿Dudas hasta ahora? O sea, hasta ahora, digamos que lo más importante que vimos es los diuréticos y los IECA. Nos quedan un par de grupos más en realidad. Y los betabloqueantes. ¿No hay dudas? Bueno, ahora les voy a preguntar yo entonces. Vamos a tratar de enfocar
en qué parte de la ecuación, esa que era presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica? Bien, acá, ahora sigo, primero le contesto a Anto. Dice, en el caso de una hipertensión discreta, ¿es obligatorio el uso de los fármacos? Si se puede controlar con las medidas higiénico-dietéticas, es mejor. Obviamente con la reducción del consumo de sal, con el ejercicio, con todas esas que haya. Profe, la droga para la hipertensión genérica, el fármaco genérico, Sí, profe. básicamente, a ver, vamos a ver primero qué es un genérico. Un genérico es el principio activo sin nombre comercial, con el nombre precisamente del principio activo. Vamos a ponerle el caso, ya que estamos con este tema, vamos a ver, por ejemplo, el enalapril. Yo puedo ir a la farmacia y pedir enalapril, o puedo ir a la farmacia y pedirlo por el nombre comercial. No me acuerdo de ninguno que tenga nombre, ningún nombre comercial de enalapril. Merced, ¿o Lu? Lotrial, que es Lotrial, uno más es común. el más... Buenatral, que es más económico. Bien, puedo ir a la farmacia y pedir enalapril o Lotrial. En realidad las dos cosas son lo mismo. El Lotrial no es otra cosa que el nombre comercial que está obviamente distinguiendo a un producto de un laboratorio. Los genéricos suelen ser más económicos. Suelen ser más económicos porque, digamos que la industria farmacéutica, cuando no es lo mismo el laboratorio que bancó, digamos, toda la investigación, que el laboratorio que pidió prestada la receta de cómo se fabrica ese fármaco y lo larga al mercado. Obviamente, el laboratorio que lo descubrió le tiene que dar la autorización. Y en el caso de que sea un fármaco que no sé, o sea, el laboratorio que fue el que lo descubrió y el que hizo toda la inversión económica para hacer todo ese proceso, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado de farmacovigilancia, de los procesos y las fases y todas esas cosas? Obviamente ya de solo pensarlo sabemos que eso lleva un costo bastante importante. En el caso de que el laboratorio no esté en un país determinado, cualquier laboratorio, recuerden que la fórmula de cómo se fabrica ese fármaco está en la farmacopea, en la farmacopea de cada país, en nuestro caso está en la farmacopea argentina. Yo ya sé que tal fármaco se fabrica de esa manera, pero el laboratorio el laboratorio que lo fabrica no está más, no existe. Bueno, el Ministerio de Salud, digamos, lo autoriza para poder fabricarlo. Básicamente es eso es un genérico. Eso es un genérico. Se me está... no se está por terminar. Quedan todavía un par de minutitos. Le contesto a Ingrid. A Ingrid, dale, Stephanie. ¿Cómo te dicen a vos en tu casa, Steffi? ¿Stephanie o Ingrid? Hola, profe, Steffi me dicen. Steffi, pero pasa que, viste, cuando voy directamente al nombre ahí en el escrito en el chat, siempre la mirada va directamente al medio. Entonces, bueno, mejor igual. Casi nadie me llama Ingrid. Por eso, es que lo suponía. Pero bueno, Steffi, la hipertensión discreta
básicamente es la hipertensión que, obviamente, siempre que hablamos de la gravedad de una patología, leve, moderada o grave. Discreto es, en realidad, más tirando a leve. O sea, no es una hipertensión que sea que tenga valores demasiado altos. Por lo general, es una hipertensión que yo la puedo quizás manejar con las medidas higiénico-dietéticas. Básicamente es eso. Bien. Como les decía, con respecto al tema de los fármacos, la eficacia, porque acá hablamos o sea, surgió esto de la pregunta de los genéricos, y como en este caso precisamente la hipertensión es una patología que tiene que tratarse de por vida una vez que se la diagnosticó, siempre se trata de buscar un fármaco, algo que sea lo más económicamente posible, lo más económico posible, precisamente por la adhesión al tratamiento. Entonces, si el Lotrial sale, no sé, estoy poniendo números ficticios, no es que sea así. Vamos a suponer que el Lotrial, que es enalapril de 10 miligramos, sale 1.000 pesos, y el enalapril sin marca comercial, blisteado, sale 70 pesos. Los dos tienen la misma eficacia. No hay tanta diferencia en realidad. La diferencia es menor, pero bueno. Tienen los dos la misma eficacia. Si viene una persona y me viene con acá, vamos a suponer que viene con la receta, y dice, no, yo tomo para la presión, tomo Lotrial, tomo Lotrial. Ah, no me alcanza, no, no me lo des. No, pero mire, tengo que es exactamente el mismo, nada más que le cambia el nombre, que sale menos de la mitad. En ese caso sí. Bien, antes que se nos corte, no quiero seguir con algún tema, con alguna cosa nueva, porque se nos va a cortar, porque falta menos de un minuto. Así que lo corto y en 10 volvemos, ni bien termine de descargarse el videíto. Y lo que sí me interesa que veamos es ver en qué parte de la ecuación interviene cada uno de estos